Apenas ahorita uno de sus vocingleros más recalcitrantes llamaba narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la reacción miserable, esa es la reacción rapaz que hoy le hace vasallaje a Donald Trump. Esta es la miseria política que busca oponerse al proceso democrático que horizontaliza los beneficios sociales y económicos del país. Les fue como en feria. El día de ayer en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la discusión sobre un paquete de leyes que regula el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía. Este paquete de reformas son la base que faltaba para garantizar un sector energético confiable y sustentable, el cual tendrá como prioridad la soberanía nacional y la justicia energética en beneficio del pueblo de México, convirtiendo a Pemex y a la CFE en empresas públicas del Estado. Pues recordemos que la reforma energética de Peña Nieto en 2013 aún no sigue cobrando factura como nación. Es por eso que se pretende rescatar la soberanía energética, que nos fue arrebatada por los de cuello blanco y elevó el precio de la gasolina de una manera tremenda. Y bueno, la oposición volviéndose loca como siempre, pues sabemos que no les conviene nada de esto, se les caen los negocios, les tumban los changarros, sus jefes se enojan. Y bueno, comienzan a hablar mentiras e incoherencias, pues ahora resulta, según ellos, que estas leyes propuestas son la copia barata de su brillante reforma energética. Sin embargo, cuando ya se les habían agotado las reservas, comenzaron con su circo, pues no dejaban hablar a los diputados de la 4T, pero en su intento de reventar la sesión fallida, les dieron una arrastrada monumental, tan es así que la oposición quedó súper ardida y esta vez ni siquiera lo disimularon. Vamos a ver el video, pues incluso se atrevieron a burlarse de la salud del expresidente López Obrador y con eso sacaron su boleto para que les dijeran sus verdades a estos sinvergüenzas. Inversión, garantiza electricidad para el desarrollo del país y la reserva y suministro de combustibles. En otro México, que no es este, la energía no es solo limpia, es barata, es confiable para las familias. El sector privado participa con reglas claras, con reglas justas. En otro México, que no es este, el compromiso es con el futuro y no con revivir a los muertos de Pemex y de CFE. En otro México, que no es este, la gasolina está a 20 pesos. Vivimos en el México de la inversión en apagones, pagando caro para comprar más contaminación. En el México que nos merecemos, la energía es motor de desarrollo y no es un rehén del gobierno. Se le puede llamar política energética a la mutilación de la inversión, a la modalidad diaria de los apagones. Se le puede llamar bienestar a engordarle los bolsillos a las empresas en deuda mientras se adelgazan los bolsillos de los mexicanos. Se están equivocando de bolsillos. Y también, por otro lado, es un poco mediocre que el texto que proponen es un 90% plagio del cuerpo normativo aprobado en 2014, a 11 años luz. No queremos seguir dejando a México a oscuras, sufriendo apagones. No queremos más corrupción en gestiones turbias en manos de empresas públicas. Solamente con la deuda de Pemex podríamos construir 4,000 hospitales, 66,000 clínicas, 50,000 escuelas públicas. No podemos aceptar el México de los inversionistas espantados porque la apuesta es a empresas públicas quebradas que quiebran todos los días la economía de los mexicanos. No nos vamos a cansar en esta tribuna de exigir gasolina barata ya, gasolina a 20 pesos. Y esperemos que este plagio legislativo no nos deje un México a oscuras, además de que ya sabemos que vamos en la ruta de un gasolinazo perpetuo. Esto no es promover la inversión, sino la corrupción. No más tirarle dinero bueno al malo. Dejemos de tratar de pagar un incendio con gasolina, mejor bajémosle el precio a la gasolina, porque lo van a pagar las familias. Y engordar leyes secundarias no va a engordar el bolsillo de los mexicanos. ¿Se acuerdan de las olas de calor del año pasado? Del 91% de los parques industriales que reportaron haber tenido afectaciones por falta de energías. Necesitamos la participación privada, competitiva, tanta participación privada como sea posible y tanta intervención del gobierno como sea necesaria. En el PAN
Vamos por electricidad y combustibles baratos para las familias. Vamos por recursos energéticos abundantes para la inversión, por energía eléctrica y combustibles sustentables para el medio ambiente. Exigimos esto en un país donde 1 de cada 5 personas en México no está satisfecha con el servicio de energía eléctrica de la CFE. Nos rehusamos a dejar un país en crecimiento en la penumbra de empresas públicas. Ojalá que este plagio no se convierta en una dictadura energética. Es cuanto, presidente. Me dirijo a ustedes con todo respeto, sobre todo me dirijo al pueblo de México, en especial a mi estado Chihuahua y a mi 9º distrito, con cabecera en Parral, del mineral del Parral, Chihuahua. El día de hoy se presenta ante esta alta tribuna una reforma para intentar componer el rumbo en materia energética, ocasionada por la irresponsabilidad e improvisación del gobierno de Morena. Es tan grande el problema que se ve reflejado en la urgencia que tiene Morena de abrogar y reemplazar 8 leyes en materia energética. Tanto han criticado la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto y ahora con este dictamen intentan hacer una mala, muy mala copia de esa reforma. Esa reforma que aprobaron muchos de los que están acá, que estaban acá. Todavía traen las manos ampolladas de lo que aplaudían en el 2013 y que no han dejado de aplaudir hasta ahorita. Compañeras y compañeros, hay que decirlo con todas sus letras. Esta reforma no busca otra cosa más que centralizar el poder, centralizar las decisiones, fortalecer la opacidad e incrementar la corrupción. Representa un retroceso al desarrollo económico y energético del país. A pesar de las inyecciones directas del gobierno federal, la petrolera registró un saldo negativo y el año pasado, por un incremento en el costo de ventas y pérdidas cambiarias, la pérdida neta fue de 620,605 millones de pesos el 2024. La Comisión Federal de Electricidad reportó una pérdida de 124,444 millones de pesos al acumulado el 2024, misma que contrastó con la utilidad neta de 96,191 millones de pesos el 2023. No les dan los números. La única posibilidad de transparencia quedó destruida. La decisión de quien participa en el sector energético quedará en manos del gobierno sin reglas claras. ¿Cómo controlar los apagones en la Sierra Tarahumara? ¿Cómo controlar la falta vital de energía en comunidades de los municipios de Valleza, de Guadalupe y Calvo, de Morelos, de Huachochi, de Batopilas, de Urique, de Chínipas, de Guasapares, de Maguarichi, de Uruachi y de Bocoina, que son largas horas sin luz, durando hasta 8 días por la ineficiencia? Dos Bocas no produce y se han gastado más de 20,000 millones de dólares y no se sabe cuándo van a producir y tampoco el gasto adicional para que se concluya. Este gobierno no hace otra cosa que engañar al pueblo. ¿Cómo piensan garantizar la disminución del costo de la energía eléctrica? ¿Hasta cuándo van a hacerse responsables de la crisis económica y energética a la que han llevado a México? Se consolidará un modelo monopólico y obsoleto que, si bien permite la inversión privada, lo hace bajo la opacidad. La regulación se queda corta y ejemplifico que respecto a los hidrocarburos
no se habla de inversión en infraestructura, ni depósitos de almacenaje del gas para reducir los riesgos del desabasto de esto. En el PRI siempre vamos a estar a favor de toda reforma que implique desarrollo para nuestro país, pero no podemos estar a favor de una reforma improvisada, sin planeaciones, sin escuchar a los sectores implicados. Es cuanto, presidente. Democracia y justicia social. PRI, revolucionarios. Con la venia de la presidencia, ¿saben qué era la Comisión Federal de Electricidad antes de la narcotransformación? Era una empresa que generaba ganancias nada despreciables. Solamente en el 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, la CFE consiguió utilidades por poco más de 97,000 millones de pesos. Y no fue uno de sus mejores años. De hecho, si tienen tiempo de revisar las noticias de ese año, lo que se resaltaba era la caída de las utilidades en ese ejercicio del 2018. La CFE llegó a ser una empresa de clase mundial y aunque les arda, todo comenzó con los gobiernos del PAN, cuando se extinguió al nido de corrupción que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de México y se fortaleció de verdad a la paraestatal. Y sí, se pasó de una situación financiera muy delicada a tener una CFE pujante, con gran capacidad y generadora de ganancias. Pero, ¿qué pasó con la llegada de los narcogobiernos morenistas? Convirtieron a una empresa que era competitiva en un lastre para las finanzas públicas. Acumularon pérdidas e hicieron a la empresa dependiente de transferencias extraordinarias de recursos públicos. Y aunque minimizaron e intentaron meter otros datos, lo cierto es que los apagones en todo el país se multiplicaron con todas las consecuencias negativas que eso tiene para las actividades productivas del país, así como, claro, las afectaciones a la vida cotidiana de las familias mexicanas. El incremento acumulado en el recibo de luz que paga la ciudadanía fue cercano al 30%. Así es que las mexicanas y mexicanos no solo tienen un peor servicio, sino que además les sale más caro. Y no estamos contando aquí el daño que ocasionan a los aparatos eléctricos de los hogares mexicanos las frecuencias variaciones en la entrega de electricidad. Y ya no digamos en el sector comercial e industrial. Entre 2019 y 2023, la administración del narcopresidente López Obrador redujo en un 27% la inversión en la Comisión Federal de Electricidad en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior. Esto equivale a una disminución de casi 8,000 millones de pesos. Esta reducción en la inversión podría impactar en la capacidad de la CFE para mantener y expandir la infraestructura eléctrica del país. Y la causa de todo esto, todos la conocemos. Su amo, ese al que ustedes sí obedecen como horda destructora zombie, colocó allí a su amiguísimo y maestro en las artes de la corrupción y el mal ejercicio del servicio público. Obviamente, Manuel Bartlett bien lo sabe. Por cierto, ese que ha provocado que ustedes se vean muy callados ante los señalamientos del gobierno estadounidense que lo vinculan con el homicidio del agente de la DEA, Kiki Camarena. Para eso sí están muy calladitos. En fin, fue en manos de ese corruptazo enemigo, además del progreso y del cuidado del medio ambiente, que Obrador depositó los destinos de la CFE, convirtiéndola en un desastre que es hoy. Todo lo que México había avanzado en la generación de energías limpias, todo se perdió, porque el narcogobierno prefirió que Bartlett
hiciera sus negocios a costa de la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Nada más el último trimestre del sexenio del nefasto Obrador, las pérdidas de la CFE rondaron los 10,300 millones de pesos. Y no solo eso, la empresa perdió más de 124,000 millones de pesos en 2024. Estas pérdidas representan un retroceso de 220,000 millones de pesos al compararse con el mismo periodo del 2023. ¿Y quién los paga? Claro, la ciudadanía. Ahí les van un par de ejemplos de su corrupción. En 2020, la Comisión Federal de Electricidad adquirió 1.58 millones de toneladas de carbón mediante 60 adjudicaciones directas a productores de Sabinas, Coahuila. Empresarios, por cierto, vinculados que pertenecen a su narcotransformación. Esta decisión ordenada por el presidente para reivindicar la economía local afectada por la pandemia evidenció los riesgos de corrupción debido a la intervención del Ejecutivo en la gestión de la CFE, la falta de supervisión efectiva de su programa anticorrupción y prácticas de transparencia totalmente deficientes. En su columna del 8 de marzo de 2023, Luis Pasos analiza la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad durante la administración de Morena. Destaca que en 2018 la CFE registró una utilidad neta de 47,917 millones de pesos. Sin embargo, 4 años después presentó pérdidas por 39,793 millones de pesos. Concluye, presidenta. Pasos atribuye estas pérdidas a varios factores, incluyendo, claro, los subsidios a las tarifas eléctricas y la reactivación de un contrato laboral que permite la jubilación de trabajadores de 55 años. Además, claro, concluyo, presidenta, señala que las tarifas eléctricas para empresas en México son 171% más altas que en Estados Unidos, lo que, claro, afecta a la competitividad. Por tanto, presidenta, es cuanto. Gracias. Con la venia de la presidencia, ciudadanas, ciudadanos legisladores, no hemos escatimado, compañeras, compañeros, no le hemos escatimado honras fúnebres al neoliberalismo. Hemos desmantelado con tiempo, con mucha fuerza, con mucho mandato popular, el viejo régimen de corrupción. Estamos acabando, aniquilando con el régimen del capitalismo de cuates. Y hemos podido ver, hermanas, hermanos mexicanos que han seguido este debate, que han leído los medios en las últimas semanas, hemos podido atestiguar todas y todos a qué nivel está dispuesta a llegar la minoría rapaz que busca ostentar oposición a este proceso. Los hemos visto rebasar todo límite de convivencia democrática. Los hemos visto difamar de la manera más vil, más ruin, sin prueba alguna, al presidente anterior y a nuestra presidenta. Los hemos visto actuar sin contención alguna, señalando que este gobierno es un narcogobierno. Apenas ahorita uno de sus vocingleros más recalcitrantes llamaba narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la reacción miserable, esa es la reacción rapaz que hoy le hace vasallaje a Donald Trump. Esta es la miseria política que busca oponerse al proceso democrático que horizontaliza los beneficios sociales y económicos del país. No hay reciprocidad alguna, no puede existir diálogo con quien ejerce una posición desleal a un movimiento democrático. No puede haber, pues, construcción de acuerdos con quien le es desleal a la patria, con quien traiciona a México. Lo entendemos todas y todos. La única ruta posible con esta miseria política es adentrarnos a nuevos territorios de combate político, buscando, sí, por el bien de la patria, la extinción de esta opción política traidora y miserable. Estamos avanzando a paso firme al 2027. Ayer alguien decía, ¿nos veremos en el 2027? Sí, ahí nos vamos a ver. Como se los dijimos en el 2013, cuando traicionaban al pueblo,
miserables, en el Senado y acá, el momento más oscuro de la noche neoliberal, porque en esos días además nuestro dirigente social y político, el compañero Andrés Manuel, sufría un infarto cardíaco. Era el momento más difícil. Sí, aunque te burles, miserable. Sí, que te burles, sí. Fue un momento muy duro para el pueblo, pero mira dónde estamos apenas 12 años después, atestiguando los estertores de su miseria política. Vea, pueblo de México, cómo sí la organización era la ruta, cómo ponernos de pie con la dignidad de la patria era el camino, cómo organizarnos para acabar con el neoliberalismo no solo era el objetivo, sino era la posibilidad. Estamos aprobando leyes reglamentarias que en los hechos son clavos en el ataúd del neoliberalismo. Estamos acabando con la dinámica corrupta de los proveedores y sus cuates, que es en el fondo lo que le duele a la derecha rapaz y golpista, quedarse sin maniobra para hacer negocio. Y podrán venir a leer diccionarios enteros de calumnia y difamación. De ninguna manera cambia que el escenario de la historia es este, que vamos a aprobar con el mandato popular más robusto en la historia democrática del país, leyes para beneficio de una mayoría amplia y democrática, y eso es la cuarta transformación. No podemos nosotros esperar que esta secta árida, que es la derecha, entienda lo que es un movimiento vital como la cuarta transformación. No podemos esperar que la cúpula rapaz entienda lo que es ver de frente a la gente, pero nosotros sí, compañeras y compañeros, y eso es suficiente, el orgullo de estar defendiendo al pueblo de México. ¡Que viva el pueblo de México! Compañeras y compañeros diputados, no es tan tarde para poder percibir lo que en algún momento nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador hiciera referencia a esta melodía que dice: ¿qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Pero hoy, gracias a los compañeros que reconocen la grandeza de esa gran mujer que se llama Claudia Sheinbaum Pardo, la mujer que ha propuesto esta iniciativa, y el día de hoy, frente al pueblo de México y las naciones que nos observan y nos escuchan, les quiero decir que esta reforma, esta propuesta energética de 4 nuevas leyes y 2 ya creadas, habrán de dar los frutos necesarios para el pueblo de México. Bueno, esto es la introducción. ¿Por dónde quieren que inicie? ¿Por lo que establece la reforma o por los resultados de gobiernos de un pasado infructuosos? Hoy estamos por aprobar un paquete de reformas en materia energética. Este dictamen propone la creación de 8 nuevas leyes secundarias y la modificación de 2 normas vigentes. El objetivo principal de este dictamen es garantizar la seguridad y autonomía y accesibilidad de los recursos energéticos del país bajo la responsabilidad del Estado, lo que en algún momento y en un tiempo pasado se lo quitaron estos gobiernos a las riquezas naturales de nuestro pueblo. Y me refiero a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Estas reformas se alinean a la política energética que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Es correcto, compañeros? Es correcto. Así pues,
la aprobación de este paquete energético aquí nos sirve y se corrigen los desequilibrios generados por las reformas del 2013 y 2014. Al establecer que Pemex y Comisión Federal de Electricidad serán empresas públicas y no privadas como lo tenían en consenso con los gobiernos del pasado. Y quisiera decirles más, pero siempre he sido respetuoso y lo seguiré siendo de los tiempos. Con este paquete de reformas se generan condiciones legales que facilitan el cumplimiento del Plan Nacional para el sector energético y se logra el fortalecimiento de planeación para garantizar la soberanía energética de nuestra nación. Otro beneficio importante es la mejora en la infraestructura energética del país. La reforma se enfoca en modernizar y en expandir las redes de distribución y transmisión de electricidad, lo que mejorará la calidad del servicio y reducción de las pérdidas de energía. Pero bueno, con la aprobación de este dictamen nos olvidamos del pasado, donde para muestra tenemos algo pequeño, pero como muestra un botón. Les quiero recordar a los compañeros del PAN y del PRI que han venido a hablar de los precios. Recuerden que cuando entró Felipe Calderón, bueno, les voy a decir desde Fox para que no se quede corto, el costo de la gasolina era de 5.03 y cuando salió fue de 6.69. Aumentó el 36%, el 33%, perdón, para que no se emocionen. Con Felipe Calderón estaba en 6.69 cuando él llega y cuando se va en 10.61, aumentó el 58.59 este angelito. Y luego para el PRI ahí les va. Llega Enrique con 10.61 y termina en 19.31. Aumentó el 82%. No se rían, yo sé que les da cosquillas. Pero cuando llega Andrés Manuel López Obrador, 19.31, lo deja en 23 y aumenta solo el 21.3%. Orden, presidente, por favor. Concluya, yo sé, diputado, que les duele. A ver. Un momentito, diputado Raimundo, un momentito. Diputado Godoy, ¿con qué objeto pide usted la palabra? Una moción de orden, presidenta. Adelante. Considero que los oradores merecen respeto y con mayor razón cuando se está hablando con la verdad, como lo está haciendo el diputado Raimundo. Eso les duele mucho y por eso le pido, presidenta, que llame al orden al PRIAN. A todos los oradores se les solicita ajustarse al tiempo y a la Asamblea guardar el debido respeto al orador. Adelante. Gracias, presidenta. Concluyo. Nada más les quiero recordar. Raimundo. El Fobaproa, ¿no se acuerdan? Permítame, diputado. De la crisis del 94, de la devaluación del Raimundo, peso mexicano. No solo de centavos, le eliminaron 3 ceros a la moneda. De 1,000 a 1 peso. Odebrecht y de los hermanos Vibriesca también en el PAN. Concluya, un abrazo diputado. al pueblo de México y que viva la Cuarta Transformación, que viva México, que viva la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Retira su propuesta Es cuanto, o la mantiene? presidenta. ¿La mantiene o la retira? Se las brindo, se las retiro para que no se espanten.
El diputado Moreira ha solicitado la palabra. De orden, también, querida presidenta, Adelante. para señalarle que el orador ya había terminado el tiempo y seguía el señor hablando. Y para hacerle, en ese tono, dos aclaraciones. Con el presidente Peña, al final, se detectaron 70,000 barriles diarios que se dijo iban al huachicol. Cuando terminó el presidente López Obrador, fueron 340,000 barriles. Le faltó esa cifra. Solicitó Y le voy a decir para otra. orden su Le intervención. estoy hablando, presidenta, y le voy a decir otra cifra. Le voy a decir otra Haga su cifra. moción de orden, diputado. Discúlpeme, yo coordinador. puedo hablar y Orato me corrige. Y otra cifra que se le olvidó aquí a la Asamblea y que hay que recordarles. La refinería de Dos Bocas se calculó en 8,000 millones de dólares y va en 24,000 millones de dólares y no hay una tina de combustible que se haya refinado. Eso es lo que deben de aprender. Gracias. Muchas gracias, presidente. Para mí es muy importante hacer uso de la palabra. Estuve aquí escuchando la participación de todos y todas las compañeras diputadas y diputados y creo que hay una gran confusión desde el inicio. Algún grupo de oposición subió a decir que eran 8 leyes las que se estaban reformando. De entrada estamos mal y luego por eso no entienden y vienen a decir cosas que son falsas. Son 10 las iniciativas que estamos aprobando el día de hoy, 8 nuevas leyes, 2 reformas muy importantes y estas reformas tienen que ver con la consolidación de una reforma tan importante como es la reforma energética, devolverle al pueblo de México lo que ellos le quitaron hace unos años y a mí me da mucho gusto hoy poder defender esta iniciativa y para que quede claro esta gráfica que presento a continuación porque subieron a decir que es en este sexenio en donde ha subido la gasolina en su bola de mentiras. Esta es en el momento en que empezó a subir en el 2012 con Felipe Calderón, Concluya. aunque no lo quiera aceptar quien hoy respinga. Y en el 2018, al término de Peña Nieto, en 26 pesos Concluya, dejaron diputada. la gasolina. Concluyo, presidente. Y no es hasta ahora, en este gobierno, en donde nosotros buscamos que haya energías limpias, energías renovables y esta reforma de esta magnitud. Concluya. Por eso la acompañamos y la respaldamos. Ya no van a regresar ni siquiera a hacer negocio, así que dejen de respingar desde allá. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que está ocurriendo día a día en nuestro país. Los veo en el siguiente video. Hasta luego.